¿Cómo te sientes hoy? ¿Y cómo te quieres sentir? Escucha tu cuerpo. Hoy es un buen día para sentirte mejor. Acabas de ingresar a la aplicación más saludable de la radio. Tu bienestar al aire. Tu bienestar al aire. Hoy, con el doctor Gilberto Priego. A tu salud. Tu bienestar al aire. Bienvenidos a este su programa Tu Bienestar al Aire. Y antes de empezar, dándole gracias a Dios nuestro Señor por haber despertado y haber despertado con bien. Ahora sí, arranquemos con nuestro programa Tu Bienestar al Aire. Recuerda que estamos transmitiendo tanto en FM como en AM. En FM a través del 92.7 y en AM a través del 880. También nos vas a encontrar en la plataforma de YouTube Radio Mujer 92.7 y también en la plataforma de mi Face. Ahora sí que Gilberto Priego Figueroa. Se me está olvidando, qué bárbaro este Alzheimer. Ahora sí que... Bueno, pues hoy, en este día tan especial, quiero platicar, o le pedí a mi productora que me diera oportunidad de platicar a lo que los médicos nos enfrentamos en una forma constante y que es la muerte. Así es, hoy en este día tan especial en nuestro México lindo y querido, que, bueno, como dicen, ni yo estoy para contarles ni usted para saberlo, pero hace muchos años yo tuve oportunidad de estudiar en la Unión Americana, hice pues casi 2 años gastroenterología y mi hermano que vive allá me decía, quédate a vivir aquí, mira, te hago ciudadano porque eres mi hermano y pues aquí vas arrancando y poco a poco y mira, y yo, ay, pues sí está muy bonito Estados Unidos, yo no digo que no. Pero ¿sabes qué? Yo extraño mucho México y extraño México y yo mi México y yo regreso a México. Y bueno, ha sido una decisión de mi vida de la cual nunca me he arrepentido. Esto se los quiero compartir. Ok. ¿A qué nos enfrentamos los médicos en forma constante? A la muerte. Sencillamente, hace 2 días... tuve la oportunidad de atender a un paciente que lo habían tenido en otro hospital, lo dieron de alta, llegó a su casa en muy malas condiciones, me lo llevaron y les dije, está en muy malas condiciones, necesito que me ayude un internista. Llegó, se empezó a atender, se le hizo todo lo que se le tenía que hacer y finalmente falleció. Y claro, ir y dar las condolencias, decirles, bueno, pues es el límite del médico en donde te involucras en el consuelo a la familia, pero no te puedes estar involucrando en el sentimiento de pérdida, porque entonces como médico, pues al rato terminas caótico y terminas pues ahora sí que destrozado, porque son pacientes que has visto durante mucho tiempo. Entonces, en base a ese contexto, la filosofía de nuestros ancestros indígenas te ayuda mucho para poder comprender y asimilar mejor cuando viene la muerte. Fíjense bien, recuerden ustedes que cada una de nuestras culturas mesoamericanas, y les recuerdo que 93% de los mexicanos somos mestizos, es decir, traemos sangre indígena y sangre española. Entonces somos una sincronía de 2 grandes culturas. Y mucho de lo que tenemos en México es precisamente esta sincronía en donde se ve lo de nuestros ancestros indígenas y lo de nuestros ancestros españoles. No podemos estar peleados con nuestros orígenes. Nos guste o no nos guste, somos la fusión de 2 grandes razas. Y la concepción de muerte en el mundo cristiano
es una concepción de miedo, de tenerle pavor a la muerte, de tenerle así como me voy a ir al infierno, en donde es el premio o el castigo y viene un juicio y agárrate, pichón, porque si fuiste bueno o te arrepentiste en el último momento de tu vida, entonces a lo mejor se te alcanzas a llegar al cielo, pero va a haber un juicio. Y entonces, como dicen aquí, cuando alguien hace un mal, dice, hay un Dios que todo lo ve y agárrate. Pero pues el cielo está lleno de arrepentidos. Y luego, si te portaste mal, si actuaste mal, te vas al infierno. Y que fue representado por Dante Alighieri, en donde recuerden ustedes todo el inframundo de cómo va bajando pues el purgatorio y todos los infiernos que hay. Bueno, pues en este contexto de morir y ser premiado o ser castigado, claro que te infunde el miedo la religión católica. En nuestra cultura prehispánica no se valora la vida. Tú tuviste tu vida, punto. Lo que se valora es la muerte, como un paso a otra dimensión, llamémosle así. Hagan de cuenta como cruzar una puerta. O sea, no había ese contexto de castigo y premio, sino de que todos los que morían tenían que transitar por este pasaje. Y los que morían en ciertas condiciones se ahorraban mucho de este pasaje, pero el objetivo era llegar de la gran mayoría de la población a Mictlán. Cuando llegan los españoles, nuestros ancestros españoles, y ven la concepción de muerte que tienen nuestros ancestros indígenas, pues claro que entre que los sacrificios humanos y demás, pues claro que se escandalizan. Como por ejemplo en los mayas, el más bueno de los jugadores, el capitán del equipo de los ganadores, era un honor ofrendar su vida para beneficio de la comunidad. Fíjense, o sea, es una concepción totalmente diferente a la concepción que traían los españoles. Y claro, los españoles tratan de acabar con todo esto. Sí, hicieron muchas cosas malas, destruyeron muchos códices, destruyeron muchas cosas, pero nunca pudieron bloquear totalmente nuestras tradiciones. Tenemos que irnos a una canción para que la disfrutes. Vámonos y regresamos. Ya estamos aquí de regreso en este tu programa, Tu Bienestar al Aire. Hoy platicando de el Día de Muertos, la muerte desde la concepción prehispánica de nuestros ancestros indígenas. Y fíjense, vamos a agarrar una cultura, los mexicas. La vida y la muerte formaban una dualidad. Una no podía existir sin la otra. Es decir, la muerte era parte de la vida. Todas las culturas han hecho rituales a la muerte. Y en nuestra cultura prehispánica se hacía al final del ciclo de la cosecha de maíz, que era el final de la temporada de lluvias, más o menos en octubre, noviembre. En el centro del país estaba la fiesta de los pequeños muertos, que eran los Miccahuitotli, y la fiesta de los muertos grandes, que era el Güey Miccahuitli. De ahí la diferencia en lo que viene a ser después la devoción del día 30, 31, 1 y 2, que es de los pequeños difuntos, de los santos difuntos y de nuestros grandes difuntos. Si tomamos en cuenta que en el calendario de
cuando llegan los españoles en el calendario, ahí en el siglo XV, en el siglo XIV, a finales del siglo XV, se agrega el 2 de noviembre, en el siglo XIV la Iglesia Católica agrega el 2 de noviembre para orar por los fieles difuntos, exclusivo para los católicos del mundo. Cuando conquistan se traen esa tradición, en donde el 1 de noviembre es la celebración de todos los santos y el 2 es la celebración de los fieles difuntos. Cuando llegan se mezcló este Día de Muertos con las tradiciones. No pudieron combatir lo que era la tradición tal como nosotros la tenemos conceptualizada. Ellos no pudieron con el rito, ahora sí que ancestral de nuestros indígenas. Y lo que hicieron, bueno, nuestros indígenas fue integrarse, pero aparentemente, como por ejemplo podemos ver en algunas de los templos de Cholula, pues lo que adoraban realmente eran sus dioses, aun cuando estaban encubiertos en forma de templo. Cuando un mexica moría, estamos hablando de la cultura mexica, pero esto aplica a todas las culturas de Mesoamérica. Cuando un mexica moría, era tragado por la diosa Tlaltecuhtli. Esta diosa de la tierra devoraba los cadáveres, los devoraba como tal, y su función era parir almas para que estas almas pudieran llegar a lo que era el Mictlán. El Mictlán no era como la concepción del cielo, era un lugar apacible sin ventanas, en donde descansabas de todo lo que había sido tu travesía, tanto en la vida como en la primera parte de tu muerte. Nuestras civilizaciones de nuestro México prehispánico tenían el propósito, o tienen el propósito, de encaminar precisamente esta alma. Encaminar al alma del que murió hacia el reino de la muerte, haciéndole el trayecto lo más agradable posible. De ahí las ofrendas, compuestas por cosas que el difunto había utilizado antes de morir y cosas que podría utilizar en el inframundo: armas, utensilios, alimentos, cobijas, vestidos, etc. No podía faltar tampoco, y de ahí yo creo que por eso nos encantan los perros, el Xoloescuincle. Recuerden ustedes que el Xoloescuincle tenía un papel importantísimo en este caminar una vez muerto, en este caminar en el inframundo, porque él era el que te pasaba por un río de lava, como vamos a ver más adelante. Y si tú no habías tenido un perro o lo habías maltratado, pues no podías cruzar, y deambulabas y deambulabas y deambulabas y no podías pasar para seguir tu camino al Mictlán. Imagínense ustedes como cruzar una puerta y entrar a ese mundo que lo tienes que caminar para llegar como a un lugar de descanso. Pero en el ínter tienes que pasar muchas pruebas para poderlo hacer. Bueno, una de las primeras pruebas la pasaba el perro, te jalaba a ti, te subía en su lomo y te jalaba para cruzar el río de lava. Entonces, era importantísimo portarte bien con tus perritos, con tu perrito, y además tener un perro que te acompañara, que te conociera, porque si no, te desconocía. Cuando nosotros estamos hablando de esta cultura, del reino de los muertos entre los mexicas, tenemos que entender que había muertes privilegiadas. Fíjense bien, El Mictlán era donde llegaban quienes habían fallecido de muerte natural, ya sea en forma de accidente o de enfermedad. Ahí llegaban al Mictlán. Llegaban todos los que, claro, todos tenían que pasar el camino. Todos estos muertos en forma natural, accidente o enfermedad, llegaban, trataban de llegar al Mictlán.
primero eran devorados por Tlaltecuhtli y luego ya parían el alma y empezaba su camino. Luego, había algunos privilegiados. Fíjense bien, estos privilegiados, pues prácticamente cruzaban todo y ellos ya llegaban a lugares apacibles. Miren, el paraíso del sol se llamaba Omeyocan y era presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y a ese lugar llegaban todos los guerreros muertos en combate, pero ahí les va, también todos los cautivos que eran sacrificados. ¡Qué increíble concepción! O sea, hacían las guerras floridas, agarraban cautivos que eran para el sacrificio humano, los tomaban como si hubieran muerto en guerra, en batalla. Todos aquellos que morían en guerra se iban directito al mundo de Huitzilopochtli llamado Omeyocan. Ahora bien, la morada fíjense bien, hay una morada que se llama Cihuatlampa. Es el lugar donde se pone el sol, que sería el oeste. Y era la morada de las diosas madre, y por ello todas las mujeres eran consideradas como guerreras si morían durante el parto. ¿Qué les parece? Qué increíble, ¿no? O sea, el valor que le daban al nacimiento y el valor de la mujer. Si moría durante el parto, se iba a este mundo Cihuatlampa. Vámonos al vistorizazo, regresamos. Ya estamos aquí de regreso en este su programa, Tu Bienestar al Aire, y hablando hoy de la concepción de la muerte en nuestros ancestros indígenas. Ya platicamos de que las madres que morían al parir tenían un lugar privilegiado y eran acogidas por las diosas madres en ese lugar llamado Cihuatlampa. Ahora bien, aquellos que morían por cuestión de agua o rayo, se decía en la cultura ancestral que eran escogidos por los dioses, fíjense. O sea que el dios decía, a este me lo llevo, y era especial su alma, o aquel que moría ahogado, o que moría por alguna enfermedad de agua. Por ejemplo, vamos a poner ascitis, que es la cirrosis hepática, que acumulan tanto líquido, lo que llaman la hidropesía, que es que se hinchan todos porque les falla el corazón. Iban al mundo de Tlalocan, el paraíso, claro, del dios del agua, que es Tlaloc. Todos aquellos que murieran ahogados por cuestiones de agua o que morían fulminados por un rayo eran acogidos por el dios Tlaloc. Ahora bien, los niños tenían un lugar especial. Los niños que todavía no se habían desarrollado iban al mundo de Tonacatecutli, que es el mundo de Zincalco. Ahí el dios Tonacatecutli albergaba a los niños. Había árboles, flores, frutos, y los niños vivían como cinzones, que es como pájaros. Pero, fíjense bien, No, es que te enamoras de nuestra cultura prehispánica. Aquí me corre la sangre indígena que yo también traigo a la hora de platicarles esto. Tenían tan definido aquellos niños que morían cuando todavía amamantaban, independiente de la edad, y generalmente era como 1 año. Aquellos pequeños que morían de menos de 1 año o menos, iban al mundo Chichihuacuacu. Fíjense, ¿de dónde viene van a ver de dónde viene la palabra chichi? Cuando decimos que es en español, decimos la mama, el seno. Bueno, en nuestra cultura indígena el seno se llama chichi. Todos aquellos niños que morían cuando estaban siendo amamantados iban al mundo Chichihuacuaco.
dentro de este Zincalco donde iban todos los niños. Este Chichihuacuanco era un árbol, tenía un árbol enorme del cual goteaba leche para que los bebés no pasaran hambre. O sea, pensaban en todo. Ahora bien, estos estaban tan pequeños que no recorrían ningún mundo. Los niños quedaban como pajaritos. No tenían que recorrer lo que les voy a platicar más adelante, que tenían que recorrer todos los demás para llegar al mundo Mictlán. Estos bebés renacían, estaban tan pequeños que se los alimentaba este árbol Chichihuacuanco. De ahí viene la palabra chichi, para que le tengamos respeto. O sea, cuando tú digas chichi, ya sabes que es la dadora de vida. O sea, doy vida. Bueno, renacían. Entonces tenían que ser muy cuidados, alimentados y protegidos en este mundo Zincalco. Y por último, lo que ya les había comentado del Mictlán. Ahí todos los de muerte natural, accidente o enfermedad. Antes de platicar de este Mictlán, es importante que entendamos que en la mitología mexica había dioses principales. En esta morada había dos dioses principales, que eran los más importantes: Omecihuatl y Ometecuitli. Eran los dioses de la morada y tuvieron 4 hijos, que son los dioses creadores: Zipetotec, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, quienes organizaron el mundo en un universo horizontal, comprendido por los puntos cardenales, norte, sur, este, oeste, y uno vertical, comprendido en 3 partes. ¿Recuerdan? ¿Han visto ustedes las matrushkas rusas? En donde es una muñeca de madera, la abres y hay una muñeca más pequeña, y luego la abres y hay otra muñeca más pequeña y así. Bueno, este mundo vertical era concebido así, de tal manera que este mundo vertical tenía 3 partes. El supramundo, formado por los 13 cielos, el mundo, que es donde vivimos, y el inframundo, que son 9 regiones horizontales orientadas al norte. Estos mundos no se podían tocar, y de eso se encargaban 4 árboles gigantescos que lo impedían. Entonces, en el Mictlán vivían Omecihuatl y Ometecuitli, que tuvieron 4 hijos, que son los dioses creadores: Zipetotec, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, quienes organizaron el mundo en un mundo horizontal y en uno vertical. En el mundo vertical tenían 3 mundos: supramundo, formado por los 13 cielos; el mundo, que es donde vivimos; y el inframundo, que son las 9 regiones horizontales orientadas hacia el norte. Es importante entender este Mictlán, porque en este inframundo mexica llegaban prácticamente todos. Ya quedamos quienes se salvaban de cruzar estas 9 regiones, que eran los de guerra, los cautivos, las mujeres que morían pariendo, aquellos que eran de rayo o ahogados o de enfermedad de agua, y los niños o los bebés. Entonces, ellos se salvaban de este cruce, pero todos los demás, una vez que eran devorados por Tlaltecutli, se parían en forma de alma y tenían que hacer este recorrido del que les voy a platicar a continuación, porque nos tenemos que ir a una canción. Ya estamos aquí de regreso en este su programa, Tu Bienestar al Aire. Muy bien, vamos a continuar porque es mucho el tema, y se nos acaba el tiempo. Una vez que eran paridos en forma de alma,
La entrada al inframundo tenía 2 montañas que chocaban una con la otra. Y de ahí entraban a 4 territorios que los tenían que pasar. De ahí las ofrendas, y estos territorios los tenían que cruzar en 4 años. 4 años. ¿Por qué 4 años? Porque es lo que el cuerpo tarda en descomponerse y que queden los puros huesitos en blanco. De ahí la importancia de estos 4 años. Ok. Para llegar al Mictlán tenían que pasar 9 regiones. Y aquí les voy a enseñar rápido los peligros que tenían que afrontar. Primer mundo, Itzcuintlán. ¿Recuerdan que les decía? Lugar donde habita el perro. En esta región hay escuincles, los perros xoloscuincle, que hoy es una raza de perro valoradísima, no tiene pelo y son pardos. Los perros blancos o negros no podían hacer este trabajo, tenían que ser los perros cafés, pardos, para que puedan hacer este trabajo. Los xoloscuincles, vienen del Xolot, que es el custodio al dios Sol, Tonatiuh, hasta que atentó contra él y fue enviado al Mictlán. El reto es cruzar el río Apanohuacahuila, donde habita una iguana gigante. Esta iguana gigante llamada Xochitonal era la que impedía que cruzaras. Por cierto, si cuando vivía el muerto, cuando en vida el muertito había maltratado a algún perro, no lograría cruzar y vagaría eternamente por las orillas sin que sus quejas importaran. La ayuda de los xoloscuincles era necesaria para superar los peligros de el Mictlán y específicamente cruzar este río Itzcuintlán, que era donde estaba Xolot, y era de lava. Si no lo cruzaba con el perro, chiras pelas, 1 pura y 2 con Juan. O sea, no podían cruzar. De ahí que muchos aztecas tenían sus perritos y los cuidaban, como debemos de hacer con esos seres maravillosos que solo les falta hablar. ¿Ven la importancia en la película esta de Coco? Creo que se llama Diego el perrito, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, para que lo vean. Ok. Otro de las regiones era el Tepeme Monamictlán, donde se juntan las montañas. Aquí vive Tepeyotl, el señor de los jaguares y dios de las montañas y los secos. El reto en este lugar, hay 2 cerros enormes que se separan y chocan constantemente. Así que el muerto tenía que pasar en un momento preciso para que las montañas no lo aplastaran y lo hicieran, pues ahora sí que huevo aplastado o tortilla, como ustedes lo quieran ver. Entonces, este era otro de los mundos. El mundo, la siguiente región, Itztepetl, la montaña de obsidiana. Es la morada de Itztlacoluitli, dios de la obsidiana, quien también atentó contra Tonatiuh y fue enviado al tercer reino de Mictlán. Reto: atravesar el reino a pesar de los fuertes vientos que arrojan pedernales de obsidiana, una piedra que ustedes ya la conocen, dura, filosa, que es piedra de volcán y que podrían ser lastimados, heridos e incluso podrían terminar ahí y ya no poder continuar el camino. La siguiente región es Zehueloyán, lugar donde hay mucha nieve. El sitio donde habita Mictlampeecat, dios del viento del norte y quien lleva el invierno desde Mictlán hacia la tierra. Es la entrada al complejo Itzehuacayán, una zona congelada con 8 lomas de piedras muy filosas. Reto: tienes que cruzarlo. Pancuetlacoyán, donde uno vuela y se voltea como bandera.
Fíjense bien, aquí en esta zona es un desierto, con 8 páramos en los que los vientos soplan de tal manera que cortan como navajas y mandan a los muertos de un lado a otro como banderas. También aquí habita Mictlantecuhtli. Reto: superar los vientos para salir de ahí. Son 9 regiones, acuérdense. Temiminaloyan, lugar donde la gente es flechada. En esta región hay un sendero que es atravesado por las flechas perdidas durante las batallas. Algunos lo mencionan como un lugar de agua negra en el que habita la iguana Xochitonal, pero, de acuerdo a estudios, este está en la entrada de lo que serían las montañas de Itzcuintlán. Hay que atravesarlo sin terminar dañado por las flechas. Todas las flechas que quedaban en el aire, que no llegaban a ningún lado, bueno, pues aquí, en esta región Temimimaloyan, era donde quedaban. La siguiente región es Teyocualoyan, donde te comen el corazón. Esta morada, la otra morada de Tepeyot, está repleta de fieras, jaguares. Hay que atravesarlo sin que ningún jaguar se coma tu corazón. La siguiente región, Apanohualoyan, donde se cruza el agua. Aquí desemboca el río Apanohualcahuigua, donde los muertos que perdieron el corazón deben luchar para poder salir de los 9 ríos de aguas negras. Reto: hay que atravesarlo. Y por último, el Itzmitlanopachcolán es el final del largo y peligroso camino. En algunos textos se menciona que es un lugar con mucha niebla que impide ver los alrededores. Debido a lo vivido en el trayecto de muerte, es cuando los muertos reflexionan sobre sus decisiones en su historia y se conectan con lo que sucedió en vida. Atravesar esta región sin perderse para ya no sufrir y llegar donde habitan los señores de la muerte, Mictlantecuhtli y Mictecahuitl, que es el reino del Mictlán. Qué impresionante viaje. Bueno, a mí me emociona muchísimo. Espero que ustedes lo hayan disfrutado. El tiempo se nos fue rapidísimo. No me queda más que decir gracias por escucharnos aquí en tu programa, Tu Bienestar al Aire. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos el lunes. Que Dios te bendiga.